El oficial Sánchez me pisoteó la mano en la fila del comedor y dijo: «Dije que podías comer, maldita sea». Cuando intenté defenderme, me presionó la garganta con una porra y dijo: «Mañana estarás suplicando por una dosis». Me quedé en silencio. Eso fue hace 16 meses. Esta mañana, lo llevaron encadenado a la corte y no dejaba de mirarme. Me presenté en la prisión correccional Central State con marcas de agujas falsas y el cabello oliendo a humo de cigarrillo. Mi oficial me hizo pasar mientras yo me retorcía detrás de él, interpretando perfectamente el papel de un drogadicto en abstinencia. El oficial de ingreso apenas me miró. «Otro adicto», murmuró, lanzando el uniforme naranja sobre el mostrador. Celda del bloque D, el infame bloque donde 14 jóvenes internos habían muerto en 6 meses, todos calificados como suicidios o sobredosis. Había una sola regla que debía seguir: no dejar que llegaran al micrófono del FBI cosido en mis zapatos. El oficial Sánchez me agarró del brazo, hundiendo sus dedos. «Los adictos siempre causan problemas», anunció a los otros guardias. «Este ya está temblando». Perfecto. Los temblores cubrirían cualquier nerviosismo mientras yo documentaba cómo los internos morían bajo su vigilancia. La sala de procesamiento apestaba a lejía y desesperación. El oficial Sánchez me empujó contra la pared para el registro corporal, riéndose cuando tropecé. «Ni siquiera puede mantenerse en pie», dijo. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que éste entre en abstinencia?» El oficial Kent se le unió, ambos tratándome como si fuera contagioso. «Ponlo en la celda de los adictos», dijo Kent. «Que Lamar se encargue de otra boca que alimentar». Me asignaron a la peor celda del bloque D, una caja de concreto con manchas misteriosas en las paredes. Mi compañero de celda, Carlos, me susurró que las últimas 3 personas en esta litera no habían durado ni un mes. «Tuvieron sobredosis», dijo, haciendo comillas en el aire, «pero ni siquiera eran consumidores». En la cena, los guardias dejaron claras sus prioridades. Mientras la población general recibía bandejas reales, los internos del bloque D recibían lo que sobraba. El oficial Sánchez caminaba por la fila, pateando las bandejas cuando los internos intentaban alcanzarlas. «Los adictos no merecen comida caliente», anunció. Cuando intenté agarrar un trozo de pan, me pisoteó la mano. «Dije que podías comer, maldita sea». El micrófono en mi zapato grabó cada palabra. La mañana siguiente reveló la verdadera operación. Durante el recuento, Sánchez y Kent sacaron a 2 internos de sus celdas. «Evaluación médica», anunciaron. Pero a través de los barrotes, vi cómo llevaban a los hombres a un cuarto de almacenamiento, no a la enfermería. Los gritos resonaron durante 20 minutos antes del silencio. En el almuerzo, esas literas estaban vacías. «Ataques al corazón», les dijo Sánchez a todos. «Las sustancias son peligrosas». Estaba claro que estaban atacando a los vulnerables. Adictos sin familia, internos con enfermedades mentales, cualquiera que no fuera extrañado. Sánchez convirtió en un juego el negar la medicación. «¿Quieres tu metadona?», preguntaba, sosteniendo el vaso justo fuera de su alcance. «Suplícame». Cuando los internos colapsaban por la abstinencia, él pasaba por encima de ellos. «Selección natural», decía. El oficial Kent era peor. Visitaba las celdas después del toque de queda, con una linterna en una mano y una porra en la otra. «Revisión de camas», anunciaba, pero todos sabíamos qué significaba. Elegía a un interno, siempre a los más débiles, y los arrastraba afuera. Regresaban horas después, magullados y en silencio. Algunos nunca regresaron. En el 4.º día, escalaron conmigo. Sánchez notó que yo no mostraba síntomas severos de abstinencia. «Estás fingiendo», me acusó durante el recuento matutino. Me sacó a tirones de mi celda y me lanzó contra la pared. «¿Crees que eres listo? ¿Crees que eres mejor que los otros adictos?» Me presionó la porra contra la garganta. «He visto a 100 como tú. Mañana estarás suplicando por una dosis». Me pusieron en vigilancia de suicidio, su historia de portada favorita. Despojado hasta quedar en ropa interior en una celda helada con una cámara que convenientemente fallaba cada vez que los guardias me visitaban. Ken trajo al oficial Davis, un hombre enorme que disfrutaba demasiado de su trabajo. «Este cree que es duro», le dijo Sánchez. «Muéstrale lo que les pasa a los tipos duros en el bloque D». Davis me agarró del cabello y estampó mi cara contra la pared de concreto. «¿Dónde está tu mercancía?», exigió. Cuando murmuré: «No tengo ninguna», se rió. «Todos dicen eso». Me pateó las costillas. Cada golpe calculado para doler pero no dejar marcas obvias. «Para mañana, estarás suplicando por contárnoslo todo». Esa noche, demostraron su sistema. Un interno llamado Tommy, de apenas 18 años y realmente en proceso de desintoxicación, comenzó a tener convulsiones en su celda. En lugar de llamar a los servicios médicos, Sánchez y Kent observaban a través de los barrotes. «Hagan sus apuestas sobre cuánto tiempo dura», dijo Sánchez.
Lo dejaron convulsionar durante 15 minutos antes de que Kent finalmente entrara. No para ayudar, sino para plantar una bolsa en su bolsillo. Otra sobredosis, anunció. Lástima que no pudo dejar el hábito. Se estaban volviendo más audaces, más arrogantes. Sánchez comenzó a presumir durante los cambios de turno. Limpiando las calles, un adicto a la vez, decía. El gobernador debería darnos una medalla. Kent llevaba un registro en su casillero, marcas de conteo por cada sobredosis bajo su guardia. Conté 23 marcas. En el sexto día, decidieron que yo era el siguiente. Sánchez me llevó al cuarto de almacenamiento de donde habían salido aquellos gritos. Había jeringas alineadas en la pared. ¿Sabes qué es lo gracioso de los adictos?, preguntó, llenando una aguja con un líquido transparente. Se inyectarán cualquier cosa, incluso si no quieren. Kent me sujetó mientras Sánchez se acercaba con la aguja. Otra trágica sobredosis, practicó Sánchez. Si tan solo hubiera aceptado ayuda. En ese momento, las puertas estallaron y los agentes del FBI inundaron el lugar. Alguien les había informado sobre un oficial de prisión corrupto. La puerta salió volando de sus bisagras mientras 6 agentes del FBI irrumpían con rifles en alto. La mano de Sánchez se congeló a centímetros de mi brazo, con la aguja goteando ese líquido transparente. Su rostro se puso blanco cuando el agente Vázquez cruzó la entrada con su placa en alto. Kent soltó mi hombro y se pegó a la pared. La jeringa cayó de la mano de Sánchez y se hizo añicos en el suelo de concreto. Más agentes entraron detrás de Vázquez. Su equipo táctico los hacía parecer un ejército. Sánchez intentó agarrar desesperadamente la jeringa rota, pero la aparté de una patada. Me atacó de todos modos, intentando arañarme con el cristal roto. 2 agentes lo taclearon antes de que pudiera alcanzarme. Kent intentó correr, pero chocó contra otro agente en la puerta. Lo tuvieron en el suelo en segundos con los brazos retorcidos a la espalda. El cuarto de almacenamiento se llenó de más agentes y oficiales de la prisión que no tenían idea de lo que estaba pasando. Sánchez seguía gritando que yo era solo otro adicto mientras lo esposaban. La aguja había dejado un rasguño rojo en mi brazo donde me rozó. Vázquez me llevó a un lado y revisó la herida mientras otros agentes comenzaban a embolsar las jeringas de la pared. Las alarmas de la prisión empezaron a sonar mientras se corría la voz de que agentes federales estaban arrestando guardias. A través de la puerta, pude ver a los internos presionando contra los barrotes de sus celdas, tratando de entender qué pasaba. 2 paramédicos entraron con una camilla y Vázquez les dijo que necesitaba atención médica inmediata por una posible sobredosis. Me cargaron mientras yo fingía estar apenas consciente. Mientras me sacaban en la camilla, vi a Davis intentando mezclarse con los otros guardias, pero 2 agentes lo agarraron. El pasillo era un caos con guardias corriendo por todas partes e internos gritando desde sus celdas. En el ala médica, me conectaron a monitores y me pusieron una vía intravenosa mientras un médico revisaba mis signos vitales. A través de la ventana, vi a los agentes sacando a Sánchez, Kent y Davis esposados. Otros guardias estaban parados alrededor con cara de miedo, probablemente preguntándose si ellos serían los siguientes. El médico analizó lo que quedaba en la jeringa rota y su rostro palideció. Le dijo a la enfermera que era fentanilo puro, suficiente para matar a alguien instantáneamente. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración superficial para mantener mi papel. Después de una hora, el personal médico me dejó solo y finalmente dejé que mis manos dejaran de temblar. Todo mi cuerpo dolía por los 6 días de palizas y por apenas haber comido. Vázquez entró con los papeles de traslado, diciéndole al médico que me mudarían a una instalación federal por mi propia seguridad. Caminamos por el bloque D una última vez y todos los internos miraban. Tommy estaba parado en la puerta de su celda, todavía débil por su convulsión de hacía 3 días. Me miró como si supiera que algo era diferente. Carlos me asintió levemente desde nuestra vieja celda. Al pasar, Tommy se agarró a los barrotes y preguntó si iba a volver. No pude responder sin arruinar mi cobertura, pero Vázquez habló y dijo, hice lo que tenía que hacer. Los otros internos empezaron a susurrar y sentí que estaban uniendo las piezas. 3 horas después, estaba sentado en una sala de conferencias del FBI, quitándome los zapatos con el micrófono cosido dentro. Mis manos temblaban mientras se los entregaba al equipo de evidencia. Habían grabado todo durante 6 días seguidos. Vázquez me mostró un tablero con fotos de 23 internos que habían muerto en el último año. Cada rostro me devolvía la mirada, hombres jóvenes que nunca salieron de allí. Me dijo que las grabaciones harían justicia por todos ellos. No dejaba de pensar en Tommy. Todavía dentro, preguntándome quién lo protegería ahora. El equipo de evidencia comenzó a revisar las grabaciones y encontró más de lo que esperábamos. Los registros bancarios mostraban que Sánchez y Kent depositaban miles en efectivo cada mes. Vendían las drogas que afirmaban que los internos habían consumido por sobredosis. Cada certificado de defunción tenía la firma del alcaide Blackwood sin ninguna investigación real.
El FBI expandió el caso para incluir al alcaide y comenzó a revisar registros financieros. Pero me preocupaban los internos que seguían dentro sin nadie que los cuidara. 2 días después, no podía dormir en la casa de seguridad donde me pusieron. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Tommy sacudiéndose en el suelo mientras los guardias se reían. Vázquez llamó para decirme que trasladaron a Tommy y a otros 12 internos vulnerables a custodia protectora. Carlos estaba ayudando a los investigadores a identificar qué muertes eran sospechosas. El micrófono había grabado 47 horas de evidencia clara, incluyendo a los guardias discutiendo sus crímenes, pero 23 internos ya estaban muertos y nada los traería de vuelta. La historia salió en las noticias, pero mantuvieron mi identidad en secreto. Los reporteros lo llamaron Operación Bloque D y se centraron en la corrupción de los guardias. Las familias empezaron a presentarse con historias sobre sus hijos y hermanos muertos. Una madre mostró la foto de su hijo de 19 años, quien nunca había consumido drogas antes de ir a prisión. Fue una operación encubierta increíble, pensé. No podía creer lo peligroso que fue. Con marcas de aguja falsas y fingiendo ser un adicto mientras guardias como Sánchez y Kent realmente mataban internos. Él era una de las marcas en el casillero de Kent. Ella lloró mientras decía a los reporteros que él tenía ansiedad y los guardias lo eligieron por ser débil. Más familias aparecieron diciendo que sus seres queridos murieron a las pocas semanas de llegar a Central State. Una semana después de iniciada la investigación, los fiscales federales se hicieron cargo del caso. Asignaron a todo un equipo para revisar la evidencia y preparar los cargos. Querían que yo testificara, pero necesitaban mantenerme a salvo ya que otros guardias podrían querer venganza. 3 guardias de Central State se presentaron diciendo que vieron muertes sospechosas pero tenían demasiado miedo de denunciarlas. Un guardia dijo que vio a Kent arrastrar a un interno al cuarto de almacenamiento y el chico nunca regresó. Otro dijo que Sánchez alardeaba de limpiar las calles un adicto a la vez. El abogado de Davis ya estaba alegando que su cliente solo seguía órdenes de oficiales superiores. Al día siguiente, Vázquez me llamó con noticias que me revolvieron el estómago. Encontró registros que mostraban que el oficial Sánchez había trabajado en otras 2 prisiones antes de Central. Y ambos lugares tuvieron picos en las muertes de internos durante su tiempo allí. El patrón estaba claro ahora. Esto no era solo sobre Central. Era más grande de lo que pensábamos. Mi teléfono vibró mientras ella hablaba y vi el nombre de Carlos en la pantalla. Seguía dentro de Central esperando su audiencia de apelación y dijo que todo el lugar había cambiado de la noche a la mañana. Los guardias que no fueron arrestados caminaban de puntillas, temiendo ser los siguientes, mientras algunos internos se volvían audaces y hablaban de venganza contra cualquiera con uniforme. El equilibrio de poder se había invertido y las cosas se volvían peligrosas para todos los que seguían encerrados. 2 días después, el equipo técnico del FBI abrió el casillero personal del oficial Kent y encontró un teléfono oculto detrás de su uniforme de repuesto. Lo que descubrieron en él hizo que incluso los agentes más curtidos se quedaran en silencio. Vídeos, docenas de ellos, trofeos de lo que habían hecho. El primero mostraba a un chico llamado Miguel, de unos 19 años, llorando y suplicando mientras Kent lo sujetaba y le forzaba una aguja en el brazo. Otro video mostraba a Sánchez enseñándole a Davis exactamente dónde inyectar para que pareciera que la persona lo hizo por sí misma, señalando venas mientras se reían de lo fácil que era engañar al forense. Vi 3 minutos antes de tener que correr al baño a vomitar. La evidencia era perfecta para el juicio, pero ver las caras de esos chicos, escuchar sus voces, sabiendo que yo había estado durmiendo a 15 metros de distancia mientras esto pasaba, rompió algo dentro de mí que aún no puedo arreglar. Una semana después, me senté frente a la fiscal federal adjunta Jennifer Huang en su oficina del centro, repasando cada detalle por tercera vez. Era aguda y minuciosa, pero su rostro permanecía sombrío mientras me mostraba las mociones de la defensa. El abogado de Sánchez alegaba que yo los había incitado, que había fomentado la violencia para avanzar en mi carrera en el FBI. Las grabaciones del micrófono demostraban que eso era basura, pero Juan me advirtió que intentarían destruir mi credibilidad en el estrado. Me mostró página tras página de su estrategia, pintándome como un mentiroso que haría cualquier cosa por un ascenso. El micrófono era nuestra evidencia más fuerte, pero veía que esta lucha apenas comenzaba. Carlos fue liberado 2 semanas después de los arrestos cuando un juez revisó su caso y encontró problemas con su condena original. Apareció en mi casa de seguridad pareciendo que había envejecido 10 años en 2 semanas. Sus manos temblaban mientras sacaba un cuaderno desgastado lleno de nombres y fechas. 43 nombres de internos que habían tenido muertes sospechosas mientras él estaba dentro. Cada uno escrito con su cuidada caligrafía con detalles sobre cómo sucedió. Me dijo que lo peor no era el miedo a morir, sino saber qué estaba pasando y ser completamente incapaz de detenerlo. El cuaderno era evidencia ahora, pero para él era una lista de fantasmas. Mientras tanto, el alcaide Blackwood anunció su renuncia, afirmando que no sabía nada de lo que hacían sus oficiales.
El FBI no se lo creyó y obtuvo una orden para registrar su oficina ese mismo día. Encontraron su trituradora de papel funcionando al máximo con tiras de documentos aún calientes en el contenedor. Un equipo forense comenzó el lento trabajo de reconstruir esas tiras mientras las familias de los internos muertos exigían su arresto. El sindicato de guardias de prisiones emitió un comunicado llamando a Sánchez y Kent buenos oficiales que estaban siendo perseguidos injustamente. Y otros guardias en Central empezaron a recibir amenazas anónimas. Todo el sistema se estaba devorando a sí mismo. A las 3 semanas, el FBI me obligó a asistir a consejería obligatoria con su psicóloga. Me preguntó por mi estado emocional durante la infiltración profunda y cómo estaba procesando el trauma. No pude explicarle el peso de todo. Ver a Tommy Walsh convulsionar en ese suelo frío durante 15 minutos. Comer mis comidas mientras otros pasaban hambre. Quedarme callado mientras hombres morían a mi alrededor. Me recetó pastillas para dormir, pero no detuvieron los sueños donde regresaba a esa celda y el micrófono no funcionaba y nadie venía a salvarnos. Un mes después de los arrestos, Vázquez organizó una reunión entre la madre de Tommy, Linda Walsh, y yo. Nos reunimos en la sala de conferencias de un hotel seguro y ella se derrumbó en cuanto me vio. Me agarró las manos y me agradeció una y otra vez por salvar la vida de su hijo. Tommy estaba en rehabilitación ahora, limpio por primera vez en años, testificando vía video sobre lo que le pasó. Su testimonio sobre la convulsión y las drogas plantadas sería crucial para el caso. Linda repetía que él era solo un chico que cometió errores y que lo habrían matado si yo no hubiera estado allí. No le dije lo cerca que estuvo. El equipo forense que trabajaba en los documentos triturados de Blackwood llamó con un avance 6 semanas después de los arrestos. Habían reconstruido estados de cuenta bancarios que mostraban que el alcaide recibía $2 por cada muerte por sobredosis en el bloque D. El dinero provenía de una compañía de suministros médicos que resultó ser propiedad del cuñado del oficial Kent. Facturaban al Estado por tratamientos de adicción y suministros para la prevención de sobredosis, mientras asesinaban a los internos que necesitaban esa ayuda. La compañía tenía contratos con otras 5 prisiones y el FBI expandió su investigación a todas ellas. A los 2 meses, los abogados defensores presentaron mociones para anular las grabaciones del micrófono. Afirmaban que yo no tenía las órdenes judiciales adecuadas para algunas conversaciones, que había violado los derechos de privacidad de sus clientes. La jueza Patricia Reeves programó audiencias, y Juan se mantuvo confiada, pero me advirtió sobre el abogado defensor, Mitchell Graves. Había logrado que absolvieran a 3 policías sucios en los últimos 5 años y conocía todos los trucos. Dijo que me convertiría en el villano de la historia, que debía prepararme para el asesinato de mi reputación en el estrado. Las mociones eran solo el comienzo de su estrategia para darle la vuelta a todo. Finalmente fui a ver a mi madre 10 semanas después de salir de Central. Había visto la cobertura de las noticias y reconoció que el cronograma coincidía con cuando le dije que estaba viajando por trabajo. Sus manos temblaban mientras preparaba café y me preguntaba por qué no le dije lo que realmente estaba haciendo. No dejaba de decir que podría haber muerto, que cualquiera de esos días podría haber desaparecido y ella nunca sabría qué pasó. No pude hablarle del cuarto de almacenamiento, de la jeringa apuntando a mi brazo, de cómo el dedo del oficial Kent estaba en el émbolo cuando el FBI irrumpió. 6 semanas después, Carlos se sentó frente al gran jurado con su cuaderno abierto sobre la mesa. Había llevado registros durante 3 años, nombres y fechas de cada interno que murió en el bloque D. Miguel Rodríguez el 3 de enero, James Park el 19 de febrero, Anthony Williams el 7 de marzo, 17 nombres en total. El fiscal mostró fotos de cada víctima mientras Carlos describía sus últimos días. Cómo Miguel suplicaba por su medicina para las convulsiones. Cómo James colapsó por una diabetes no tratada. Cómo Anthony gritó pidiendo ayuda durante 2 horas antes de quedarse en silencio. Otros 5 exinternos del bloque D testificaron después de Carlos, cada uno confirmando el patrón. El gran jurado tardó 40 minutos en acusar formalmente. Esa misma semana, la esposa de Sánchez salió en las noticias locales afirmando que su esposo estaba siendo incriminado. Había iniciado un GoFundMe que recaudó $12 en 2 días. El reportero asentía con simpatía mientras ella lloraba diciendo que sus 3 hijos necesitaban a su padre. Luego, la estación emitió el testimonio en vídeo de Tommy. Las imágenes de seguridad lo mostraban convulsionando en el suelo de la celda mientras Sánchez y Kent estaban afuera riéndose. Kent miró su reloj. Sánchez contaba dinero. Hicieron apuestas sobre cuánto duraría Tommy. Después de 15 minutos, Kent finalmente entró en la celda, no para ayudar, sino para plantar drogas en el bolsillo de Tommy. El GoFundMe desapareció en 1 hora. La audiencia preliminar llegó 3 semanas después. El abogado defensor Graves me puso en el estrado e inmediatamente atacó mi credibilidad. Mostró al jurado fotos de mi entrenamiento en el FBI, impecable y profesional. Luego fotos de mi preparación para la infiltración, sucio y con tics. Preguntó cuál versión era la real.
Me llamó un actor que engañó a todos en la prisión. Sugirió que tal vez estaba engañando a todos ahora también. El fiscal objetó, pero el daño estaba hecho. Vi duda en los ojos de algunos jurados. Esa tarde, una enfermera de Central llamada María Rodríguez contactó al FBI. Había estado copiando registros médicos durante meses, ocultándolos en su auto. Los registros mostraban que cada interno que supuestamente tuvo una sobredosis había dado negativo en pruebas de drogas apenas unos días antes de morir. Había informado del patrón al alcaide Blackwood 6 veces. Cada vez, él le dijo que se ocupara de sus asuntos o buscara otro trabajo. Su evidencia conectaba 23 muertes con el mismo patrón. A los 3 meses del caso, no podía comer sin vomitar. Vázquez me ordenó tomarme una semana libre, pero la pasé revisando los expedientes de las víctimas. Miguel Rodríguez tenía 19 años y una hija bebé. James Park tenía 22 y acababa de terminar su bachillerato. Anthony Williams tenía 24 y escribía poemas que su madre aún conserva. Sus familias se habían culpado a sí mismas por las sobredosis en lugar de culpar a los guardias que los mataron. La fiscalía dio su mayor noticia en la siguiente audiencia. El oficial Davis había aceptado cooperar a cambio de 5 años en lugar de cadena perpetua. Lo detalló todo. Cómo Sánchez lo reclutó con promesas de horas extra fáciles. Cómo identificaban internos sin conexiones familiares. Cómo lo veían como limpiar la basura de la sociedad. Davis creía genuinamente que estaban haciendo un buen trabajo. La deshumanización era tan profunda que seguía llamando a las víctimas adictos, incluso mientras confesaba haberlos matado. Semana 13. Finalmente fui a terapia. La doctora Brennan me preguntó por el cuarto de almacenamiento y le hablé de la aguja. De cómo la mano de Sánchez estaba firme. De cómo Kent me sujetaba como si yo no pesara nada. De cómo seguía pensando que todos creerían que yo era solo otro adicto muerto. Los temblores que fingí para mi cobertura se habían vuelto reales. Mi cuerpo recordaba el miedo incluso cuando mi mente intentaba olvidar. Tommy testificó en la audiencia preliminar 2 semanas después. Había estado limpio por 2 meses y había ganado 20 libras. Describió las tácticas de inanición. Cómo los guardias retenían la comida por días. Las denegaciones de medicación que desencadenaban convulsiones. Los juegos psicológicos donde prometían ayuda y luego se reían cuando los internos les creían. Cuando el juez preguntó por qué nunca lo denunció, Tommy solo lo miró. Los guardias eran las autoridades. ¿A quién se suponía que debía decírselo? Su testimonio cambió toda la narrativa de unas pocas manzanas podridas a una podredumbre sistémica. Luego, los investigadores encontraron el segundo teléfono de Sánchez escondido en el techo de su garaje. El teléfono contenía mensajes con guardias de otras 4 prisiones. Compartían técnicas para hacer que las muertes parecieran naturales. Comparaban recuentos de cuerpos como si fueran puntajes deportivos. Tenían toda una red en 5 estados. El grupo de trabajo del FBI se expandió de la noche a la mañana. No habíamos detenido un incidente aislado, habíamos tropezado con algo masivo. 3 días después, Vázquez me entregó una carta de Linda, la madre de Tommy. Escribió que Tommy había empezado la universidad comunitaria y estaba estudiando para ser consejero de adicciones. Me agradeció por salvar la vida de su hijo, pero su gratitud venía acompañada de rabia por todas las madres que nunca tuvieron esa oportunidad. Las madres que enterraron a sus hijos creyendo que habían muerto por sobredosis. Las madres que se culparon por no ayudar a sus hijos a rehabilitarse cuando sus hijos fueron asesinados por estar enfermos. A los 4 meses del proceso legal, el FBI finalmente arrestó al alcaide Blackwood en su club de campo durante su juego de golf semanal. Los agentes esperaron hasta que estaba en el hoyo 9 antes de actuar. Su foto de arresto mostraba a un hombre completamente diferente al que había dirigido Central con puño de hierro. Su rostro se veía hundido y su traje caro le quedaba grande. El fiscal federal lo acusó de conspiración y extorsión después de que los contadores forenses rastrearan pagos del sindicato de guardias directamente a sus cuentas offshore. Guardias de todo el sistema penitenciario de California empezaron a reportarse enfermos y a solicitar traslados. La cobertura mediática duró 3 días sin pausa con reporteros acampando frente a las puertas de Central. 2 semanas después, Vázquez apareció en mi apartamento con 3 agentes del FBI y me dijo que empacara inmediatamente. Alguien había publicado mi nombre real y dirección en un foro de oficiales correccionales con el mensaje: la rata que destruyó a hombres buenos. Las amenazas de muerte comenzaron en horas. Mudarse a la casa de seguridad se sintió como estar infiltrado de nuevo, excepto que esta vez me escondía de guardias de prisión en lugar de fingir ser un adicto. El nuevo lugar tenía cristales a prueba de balas y botones de pánico en cada habitación. Antiguos internos enviaban cartas de agradecimiento a través del FBI, mientras que familias de guardias enviaban fotos de sus hijos con mensajes sobre haber destruido sus vidas. Durante los procedimientos de descubrimiento, el abogado defensor Graves obtuvo acceso a toda nuestra evidencia de video.
incluyendo las imágenes de las cámaras ocultas. En 48 horas, filtró clips editados a medios de comunicación conservadores que mostraban a internos peleando y pareciendo estar drogados. Las imágenes hacían parecer que los guardias lidiaban con animales violentos en lugar de personas enfermas. Juan objetó de inmediato, pero el juez dijo que los videos ya eran públicos. El daño estaba hecho y las redes sociales se llenaron de gente defendiendo a los guardias como héroes que protegían a la sociedad. 3 días después, Carlos me llamó desde fuera del juzgado sonando asustado. 2 hombres lo habían estado siguiendo desde la audiencia. Antes de que pudiera llegar a su auto, saltaron sobre él, afirmando que su hermano era un guardia en Central. Le rompieron 3 costillas y le provocaron una conmoción cerebral antes de que llegara la seguridad del tribunal. El FBI arrestó a ambos atacantes y encontró mensajes de texto que los vinculaban con el liderazgo del sindicato de guardias. El sindicato había corrido la voz de que a los testigos había que darles una lección. Conduje al hospital tan pronto como me dejaron salir de la casa de seguridad con mi escort. Carlos se veía pequeño en la cama del hospital con vendajes alrededor del pecho. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, pero me agarró la mano cuando me senté. Le pregunté si lo haría de nuevo, sabiendo lo que pasaría. Apretó más fuerte y dijo que esos guardias mataron a sus amigos y que testificaría cada vez que fuera necesario. Su certeza ayudó con mis propias dudas sobre si la justicia valía todo este dolor. La semana 17 trajo una victoria importante cuando la jueza dictaminó que nuestras grabaciones eran plenamente admisibles, pero también permitió que la defensa presentara lo que llamó evidencia de carácter sobre las víctimas. Sus antecedentes penales, historias de adicción y problemas de salud mental estarían permitidos. Juan argumentó que esto era culpar a las víctimas, pero la jueza insistió en que el jurado necesitaba el contexto completo. Los internos muertos estarían a juicio junto a sus asesinos. El 5º mes me encontró en una sala de conferencias anodina con otros 6 agentes encubiertos que habían testificado en casos importantes de corrupción. Compartieron historias sobre amenazas de muerte que duraron años, campañas de desprestigio y un TEP que nunca desaparecía. Un agente no había usado su nombre real en público en 3 años tras testificar. Otro mudó a su familia 4 veces porque la gente seguía encontrándolos. La operación termina, pero nunca deja realmente la cobertura, según el agente que expuso la corrupción policial en Chicago. Este era mi futuro ahora y todos lo sabíamos. Los videos filtrados afectaron mucho a Tommy, ya que verse a sí mismo en el suelo convulsionando desencadenó todo su trauma. Su madre, Linda, me llamó llorando porque él había recaído después de 8 meses limpio. La defensa usaría esto en su contra, llamándolo un adicto sin valor que no podía mantenerse sobrio. Graves presentó de inmediato una moción cuestionando la competencia de Tommy para testificar como testigo. Los conecté con un especialista en trauma que trabajaba con testigos. Pero el daño estaba hecho. Tommy tendría que explicar su recaída en el estrado mientras Graves lo pintaba como otro drogadicto despreciable. 2 días antes de la siguiente audiencia, un conserje de Central llamó al FBI por algo que encontró mientras limpiaba a fondo el cuarto de almacenamiento. Detrás de un panel suelto había una caja de metal que contenía un diario de cuero lleno con la letra de Kent. El diario no eran solo marcas de conteo, sino registros detallados de cada asesinato de los últimos 3 años. Nombres, fechas, métodos y cantidades de dinero recibidas por cada muerte, 57 nombres en total. Solo sabíamos de 14 muertes en 6 meses, pero esto había estado pasando por años. Kent lo había guardado como un seguro contra Sánchez en caso de que las cosas salieran mal. Cada entrada incluía quién pagó por el trabajo, por qué se seleccionó al interno y cuánto se dividieron los guardias. El diario destruiría cualquier afirmación de que fueron muertes por compasión o accidentes. La doctora Brennan me preguntó sobre mi culpa del superviviente durante nuestra sesión de terapia obligatoria la semana siguiente. No dejaba de pensar en ser el que tenía el micrófono mientras 57 personas morían sin que nadie escuchara. Me recordó que actuar sin evidencia no habría logrado nada más que matarme a mí también. Pero la lógica no ayudaba con el peso de esos nombres. Cada persona tuvo un momento como el mío en ese cuarto de almacenamiento, pero nadie vino a salvarlos. 6 meses después, estaba en el tribunal viendo al fiscal luchar para evitar que hubiera policías en el jurado. El abogado defensor quería gente que confiara más en las placas que en la evidencia. Pasaron 2 semanas revisando perfiles de redes sociales y antecedentes de potenciales jurados. El fiscal rechazó a cualquiera que tuviera familia en las fuerzas del orden. La defensa expulsó a cualquiera con antecedentes de arresto o malas experiencias con la policía. Finalmente, 12 personas se sentaron en el estrado, listas para decidir si llevar un uniforme hacía que el asesinato estuviera bien. Entre las sesiones de la corte, intentaba actuar con normalidad, pero veía peligro en todas partes. Salía a correr por las mañanas, pero revisaba 2 veces cada auto que pasaba. Intenté tener una cita, pero no podía explicar por qué 2 agentes se sentaban en la mesa de al lado. El FBI decía que la operación había terminado,
pero todavía me sentía infiltrado en mi propia vida. María, la enfermera, subió al estrado con cajas de expedientes médicos e informes toxicológicos. Mostró al jurado cómo las causas oficiales de muerte eran imposibles basándose en la evidencia. El abogado defensor atacó su acento y le preguntó sobre su estatus migratorio. Ella se mantuvo tranquila y repitió que esos hombres fueron asesinados basándose en hechos médicos. Durante un descanso, Sánchez me miró desde el otro lado de la sala y movió los labios claramente diciendo: «Estás muerto». La seguridad lo agarró, pero el mensaje fue enviado. Esa noche, un ladrillo atravesó la ventana de mi madre con una nota pegada sobre soplones y familias. El FBI la mudó a una casa de seguridad en 2 horas. Tommy se veía diferente cuando volvió a testificar después de rehabilitarse. Había ganado peso y su piel ya no era gris, pero sus manos temblaban cuando hablaba de la convulsión. Toda la sala se quedó en silencio cuando describió pensar que se estaba muriendo mientras los guardias se reían. Joaquín T. Cuato defensor pareció incómodo antes de empezar a cuestionar el historial de drogas de Tommy. El contador forense mostró al jurado hojas de cálculo rastreando cada dólar que el alcaide ganó con las muertes. Cada asesinato generaba sobornos de la compañía de suministros médicos que proporcionaba las drogas. Encontrar el diario de Kent con 57 nombres lo cambió todo. Esos registros detallados probaban que no eran solo unos pocos guardias malos, sino toda una operación de matanza que nadie detuvo. El alcaide recibía $14 por cada sobredosis en el bloque D. Vidas humanas convertidas en márgenes de beneficio en una pantalla. Vázquez se reunió conmigo en una cafetería para sugerir el programa de protección de testigos tras el juicio. Habló de nuevos nombres y nuevas ciudades como si fuera otro trabajo encubierto. Pensé en no volver a ver a mi familia sin mirar por encima del hombro. Lo dijo para animarme cuando afirmó que ya había demostrado que podía desaparecer. Davis subió al estrado y mostró al jurado exactamente cómo inyectar a alguien contra su voluntad. Usó un maniquí para demostrar el ángulo necesario para que pareciera autoinfligido. Varios familiares salieron de la sala cuando explicó cómo sujetar a alguien sin dejar marcas defensivas. Su descripción calmada del asesinato como un procedimiento estándar hizo que el jurado se viera descompuesto. La defensa trajo guardias que llamaron a Sánchez y Kent oficiales dedicados que lidiaban con internos violentos. Mostraron estadísticas sobre ataques en prisiones y problemas de drogas para pintarlos como héroes. Luego pusieron fragmentos de mis grabaciones editados para que pareciera que yo incitaba peleas. Los clips estaban fuera de contexto pero sonaban mal sin la conversación completa alrededor. Carlos rompió a llorar cuando nombró a los 3 compañeros de celda que murieron antes de que yo llegara. David Smith duró 2 semanas antes de su sobredosis en la misma litera en la que yo dormí. Marcus Brown aguantó 3 semanas antes de su ataque al corazón a los 22 años. Jesse Taylor sobrevivió 18 días antes de ahorcarse con sábanas que no estaban allí cuando comenzó el recuento. Carlos dijo que intentó protegerlos pero no podía luchar solo contra los guardias. 8 meses después, el abogado defensor Graves me arrastró de nuevo al estrado durante 3 días seguidos de ataques contra todo lo relacionado conmigo. Sacó fotos de mis otros trabajos encubiertos, extendiéndolas por el estrado del jurado como si fueran cartas de juego. Señaló cada una, haciendo la misma pregunta una y otra vez sobre quién era yo realmente. El jurado me miraba diferente ahora, como si fuera otro mentiroso más. Graves caminaba en círculos a mi alrededor, agitando transcripciones de mi tiempo en Central, leyendo cada mentira que dije para entrar. Me hizo explicar cómo fingí las marcas de aguja, cómo practiqué los temblores, cómo memoricé nombres callejeros de drogas que nunca había tocado. El fiscal objetaba a veces, pero el daño se acumulaba. Durante un descanso del segundo día, las familias de los internos muertos se amontonaron a mi alrededor en el pasillo. Un padre me entregó una carpeta llena de dibujos que su hijo hizo en la secundaria antes de que la adicción lo atrapara. Una hermana me puso un mensaje de voz en su teléfono. La voz de su hermano diciendo que se rehabilitaría pronto, grabado 2 días antes de su muerte en el bloque D. Necesitaban que el jurado entendiera que no eran solo criminales que merecían lo que les pasara. Me mostraron tarjetas de cumpleaños, boletas de calificaciones, fotos de antes de la prisión. Una madre repetía que su hijo tenía solo 19 años cuando el oficial Sánchez marcó otra raya en su casillero. De vuelta en la corte el tercer día. La fiscalía finalmente pudo reproducir mis grabaciones del micrófono. Toda la sala quedó en silencio mientras la voz de Sánchez llenaba la habitación, riendo mientras Tommy convulsionaba en el suelo de concreto. Se podía oír a Ken de fondo aceptando apuestas de $20 sobre si el chico aguantaría 5 minutos más. La grabación lo captó todo. Las botas de Davis golpeando mis costillas con ese sonido sordo, contando cada patada en voz alta. Varios jurados se cubrieron la boca al oír la puerta del cuarto de almacenamiento cerrarse y mi respiración volverse agitada mientras Sánchez llenaba la jeringa. La taquígrafa de la corte dejó de escribir 2 veces para limpiarse los ojos.
Incluso el alguacil miró hacia otro lado cuando el audio reprodujo a Kent arrastrando a alguien por el pasillo mientras suplicaba por ayuda. Blackwood subió al estrado después, con un traje caro, hablando de sus décadas de servicio. Afirmó que nunca supo qué pasaba en el bloque D, que nunca vio los informes, que nunca cuestionó por qué morían tantos internos allí. Pero la fiscal Huang lo destruyó con su propio papeleo. Mostró firma tras firma en certificados de defunción. 57 veces firmó sin ordenar una sola autopsia. Sacó registros presupuestarios mostrando que aprobó horas extra para Sánchez y Kent cada semana que trabajaron en el bloque D. Leyó correos electrónicos donde elogiaba su gestión eficiente de internos problemáticos. Cuando le preguntó cómo pudo firmar 57 certificados sin hacer preguntas, él se quedó allí sentado con la boca abierta. La madre de Tommy, Linda, testificó en la semana 33, con la voz quebrada describiendo la visita al hospital. Los guardias le dijeron que Tommy tuvo una sobredosis, que eligió las drogas en lugar de rehabilitarse, y ella casi les creyó. Habló de dudar de su propio hijo, preguntándose si le falló hasta que yo aparecí en su puerta con la verdad. Miró directamente a Sánchez cuando dijo, los guardias robaron más que vidas. Robaron la fe de las familias en sus seres queridos. La defensa trajo a la hija adolescente de Sánchez como su último testigo, intentando humanizarlo. Habló de partidos de fútbol y picnics de la iglesia, de su papá ayudándola con la tarea. Pero Juan solo le hizo una pregunta en el contrainterrogatorio, si su padre alguna vez mencionó el cuarto de almacenamiento del trabajo. La cara de confusión de la chica le dijo todo al jurado. Graves dio su argumento de clausura el mes siguiente, pasando 2 horas intentando replantear el asesinato como decisiones difíciles en un sistema roto. Llamó a los guardias protectores llevados al límite, lidiando con criminales violentos en una prisión con poco personal. Pidió al jurado considerar el contexto, entender la presión, ver a estos hombres como padres y esposos haciendo trabajos imposibles. Pero sus palabras se sentían huecas tras semanas de evidencia. El cierre de Juan golpeó más fuerte que nada que hubiera visto en una corte. Puso fotos de los 57 internos muertos, leyendo cada nombre y edad en voz alta. Reprodujo el audio de Sánchez diciendo selección natural sobre el cuerpo convulsionante de Tommy una vez más. Recordó al jurado que estos hombres recibieron sentencias de prisión, no de muerte. Usó las propias palabras de Sánchez en su contra. Las marcas de Kent. Las fanfarronadas de Davis sobre romper costillas. El jurado parecía listo para condenar incluso antes de que ella terminara. Deliberaron durante 4 días que parecieron 4 años. Me quedé en un hotel cerca del juzgado, incapaz de comer nada sólido, revisando mi teléfono cada 30 segundos. Vázquez se sentó conmigo, atendiendo llamadas de los altos mandos del FBI que querían saber por qué tardaban tanto. Afuera, las camionetas de noticias se alineaban como buitres, mientras los expertos legales en televisión debatían si los guardias saldrían libres por tecnicismos. Las familias de las víctimas sostenían carteles con los rostros de sus seres queridos, haciendo vigilia en el frío. Carlos me llamó al tercer día desde su nueva oficina en la organización sin fines de lucro que fundó. Dijo, pase lo que pase con el veredicto, ya cambiamos las cosas porque el bloque D nunca operará de la misma manera. Tenía razón sobre el cambio, pero yo necesitaba más que actualizaciones de políticas y nuevos procedimientos. Necesitaba que esos 57 nombres significaran algo. Necesitaba que el sufrimiento de Tommy contara. Necesitaba que cada costilla rota y cada sobredosis forzada trajera consecuencias. La llamada llegó al 7º día mientras miraba mi teléfono en la sala de descanso del FBI. El jurado había llegado a veredictos en todos los cargos para los 4 acusados. Conduje al juzgado con las manos temblando en el volante, viendo a las familias ya reunidas en los escalones. La sala estaba abarrotada cuando entré. Cada asiento lleno, gente de pie contra las paredes. Sánchez estaba en la mesa de la defensa con su traje, la mandíbula apretada, tamborileando los dedos en la madera. Kent se veía más pequeño, con los hombros encogidos como si intentara desaparecer. Davis no dejaba de tronarse los nudillos mientras Blackwood stared straight ahead at nothing. La jueza entró y todos se pusieron de pie. Luego el jurado entró uno a uno, ninguno de ellos miraba a los acusados. El portavoz entregó los veredictos al alguacil, quien se los pasó a la jueza. Ella los leyó en silencio primero, su rostro no revelaba nada. Luego se aclaró la garganta. Sánchez. Culpable de asesinato en primer grado, culpable de conspiración, culpable de extorsión. Kent. Culpable en los 23 cargos, incluyendo asesinato, conspiración, asalto y violaciones de derechos civiles. Davis. Culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de asalto agravado. Blackwood. Culpable de conspiración, culpable de extorsión, culpable de incumplimiento del deber. La sala explotó en llanto y gritos de las familias de las víctimas. Linda, cuyo hijo murió en el 2º mes, me dio un abrazo tan fuerte que no podía respirar.
Pero Sánchez se giró en su silla y me miró fijamente, moviendo los labios con palabras que pude leer claramente mientras lo esposaban. La jueza programó la sentencia para 6 semanas después y ordenó informes previos a la sentencia para todos. Los abogados defensores presentaron inmediatamente sus mociones, argumentando el servicio militar de sus clientes, sus años sin incidentes previos, sus familias que dependían de ellos. Sánchez tenía 3 hijos y su esposa tenía cáncer. El padre de Kent fue un policía condecorado que murió en cumplimiento del deber. Davis había servido 2 veces en Afganistán. Blackwood tenía 30 años de servicio con condecoraciones. Los fiscales reunieron declaraciones de impacto de las 57 familias, cada una detallando el vacío dejado en sus vidas. Regresé a la oficina del FBI la semana siguiente, pero nada se sentía igual. Agentes con los que había trabajado años me miraban diferente, algunos asintiendo con respeto, otros evitando el contacto visual por completo. Mi supervisor me llamó y sugirió que tal vez debería transferirme a la división de delitos financieros. Dijo que sería menos intenso, que me daría tiempo para descomprimirme. ¿Pero cómo pasas de cazar asesinos a rastrear hojas de cálculo? Las miradas me seguían a todas partes. Susurros en la sala de descanso. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba. 3 semanas después del veredicto, llegó una carta a la oficina con el nombre de Tommy en el remitente. Su letra era limpia y cuidada. Nada como la del chico tembloroso que vi convulsionar. Había estado limpio 6 meses, inscrito en una escuela de soldadura, tenía una novia llamada Sara que aún no sabía de su pasado. Envió una foto de su graduación de rehabilitación, parado entre sus padres, todos sonriendo. Se veía 20 libras más pesado, su piel clara, sus ojos realmente enfocados en la cámara. La carta decía que despertaba agradecido cada mañana porque yo salvé su vida. Pero yo no podía dejar de verlo convulsionar mientras Kent observaba. Un mes después, mi supervisor hizo obligatoria la evaluación de TEP después de que salté cuando alguien dejó caer una bandeja en la cafetería. La doctora Brennan repasó su lista mientras yo intentaba no inquietarme. Pesadillas, sí. Vigilar constantemente por encima del hombro, sí. Incapacidad de sentir nada cuando mi hermana me dijo que estaba embarazada, sí. Me recetó pastillas que no quería tomar y programó una terapia a la que no quería asistir. 2 semanas antes de la sentencia, Carlos llamó a las 2:00 a.m., con la voz temblando. Un auto intentó atropellarlo fuera de su apartamento. Por centímetros, se llevó un buzón en su lugar. El conductor tenía un hermano en el sindicato de guardias, trabajaba en una instalación al norte y había estado preguntando por las direcciones de los testigos. El FBI puso seguridad a Carlos y a cada testigo, pero todos sabíamos que era solo una formalidad. El sistema tenía tentáculos en todas partes. Guardias que conocían gente dispuesta a hacer favores. María testificó en la audiencia de la Junta Médica esa misma semana, llevando cajas de documentos que copió en secreto durante 2 años. Mostró cómo el director médico ignoró sus informes sobre muertes sospechosas, cómo destruyó papeleo, cómo la amenazó con revocar su licencia de enfermería. La Junta lo suspendió inmediatamente pendiente de investigación. Otro dominó cayendo, pero María tuvo que mudarse con su hermana tras recibir amenazas de muerte. Empecé a ir a un grupo de apoyo para TEP de fuerzas del orden los miércoles por la noche en el sótano de una iglesia. Otros agentes encubiertos se sentaban en el círculo. Tipos que se infiltraron en pandillas de motociclistas, cárteles, células de terrorismo doméstico. Un agente que pasó 3 años con la mafia dijo que lo más difícil no era el peligro, sino volver a la vida normal después. Todos asentimos porque lo entendíamos. La forma en que olvidas quién eres realmente, la forma en que ya no puedes confiar en nadie. Los medios se volvieron locos la semana antes de la sentencia. Equipos de documentales acampando fuera del juzgado. Editoriales enviando ofertas de libros a mi correo del FBI. La esposa de Kent fue a cada programa matutino llorando sobre cómo su esposo era un chivo expiatorio, cómo los verdaderos criminales eran los internos. Comenzó un GoFundMe que recaudó 50,000 antes de que el sitio lo cerrara, luego inició otro que recaudó 30,000 más. Mi madre bajó de Sacramento con recipientes de comida que yo no podía comer y abrazos que no sabía cómo aceptar. Se sentó a mi mesa mostrándome capturas de pantalla de mensajes que la gente le había enviado. Amenazas en Facebook contra ella, contra mí, contra toda nuestra familia. Me lo había estado ocultando por semanas, presentando informes policiales que no llegaban a nada, cambiando su número 2 veces. Se quedó 3 días, durmiendo en mi sofá y saltando cada vez que un auto pasaba antes de que finalmente la convenciera de volver a casa, donde era más seguro. 2 semanas después, comenzó la audiencia de sentencia. El juzgado estaba repleto de las familias de las 57 víctimas, reporteros y manifestantes exigiendo justicia. Me senté en la sección de testigos viendo a las madres aferrarse a las fotos de sus hijos muertos. La primera madre en hablar apenas podía mantenerse en pie.
Su esposo la sostenía mientras se acercaba al micrófono. Describió ir a la morgue a identificar el cuerpo de su hijo. Cómo pasó meses odiándose por no visitarlo más. Por creer que había recaído cuando los guardias llamaron para decir que tuvo una sobredosis. Se le quebró la voz al decir que tiró su última carta sin abrirla porque pensó que solo pedía dinero para drogas. Un padre siguió, hablando de cómo ignoró la última llamada de su hija desde Central porque los guardias le dijeron que estaba drogada de nuevo y manipulándolo para dinero de comisaría. Descubrió después que llamaba para decirle que lo amaba, asustada porque otros internos morían a su alrededor. Más familias siguieron, cada historia peor que la anterior. Padres a los que les dijeron que sus hijos eran adictos sin remedio cuando en realidad los estaban asesinando. Hermanos que dejaron de aceptar llamadas porque los guardias decían que los internos solo intentaban conseguir droga. Los guardias no solo mataron a estas personas. Envenenaron los últimos recuerdos que sus familias tenían de ellos. Tommy subió al estrado después, con las manos temblando mientras ajustaba el micrófono. Habló de despertar gritando cada noche, viendo la cara del oficial Sánchez al cerrar los ojos. No podía pasar junto a nadie con uniforme sin que su corazón se acelerara. Intentó volver a la escuela, pero tuvo un ataque de pánico cuando el guardia de seguridad se le acercó. Los abogados defensores miraban sus papeles mientras él describía cómo morir habría sido más fácil que vivir con lo que le hicieron. Cuando fue el turno de hablar de Sánchez, se puso firme y miró directamente a las familias. No se disculpó ni mostró emoción. Dijo que protegió a la sociedad de animales que merecían lo que les pasó. El rostro de la jueza se volvió duro como la piedra. Leyó 57 cargos de asesinato, cada uno con cadena perpetua sin libertad condicional. Sentencias consecutivas. Mientras los alguaciles se lo llevaban a rastras, me gritó que yo era el verdadero criminal, que había destruido a hombres buenos haciendo su trabajo. Kent se derrumbó llorando durante su declaración, alegando que Sánchez lo corrompió, que solo seguía órdenes. La jueza lo interrumpió, diciéndole que tuvo 57 oportunidades de detenerse y eligió no hacerlo. Le dio de 40 años a cadena perpetua. Davis recibió 25 años. Su abogado argumentó que solo era el músculo que no tomaba decisiones. Blackwood recibió 30 años por conspiración. La jueza señaló que como alcaide, él creó el ambiente donde el asesinato se volvió rutina. Algunas familias vitorearon cuando se leyeron las sentencias. Otras simplemente se quedaron llorando porque ninguna cantidad de tiempo en prisión traería a sus seres queridos de vuelta. Fuera del juzgado después, una mujer me agarró del brazo. Era Linda, la madre de Tommy. Dijo que no era suficiente, pero que era algo. Luego me dijo que Tommy quería ser consejero de adicciones para ayudar a gente que había estado donde él estuvo. Siguió agradeciéndome por salvarlo, pero yo solo podía pensar en los 57 que no lograron salir. Esa noche, la agente Vázquez llamó con noticias de la sede central. Querían ascenderme para liderar un nuevo grupo de trabajo que investigara abusos institucionales en todo el país. Más trabajo encubierto, más peligro, más tiempo fingiendo ser alguien más. Me dio una semana para decidir. Parte de mí quería seguir luchando para evitar que esto pasara en otras prisiones. Parte de mí no sabía si me quedaba algo más que dar. Carlos ya había comenzado su organización sin fines de lucro para entonces, usando nuestro caso para impulsar la reforma penitenciaria. Fue invitado a testificar ante el Congreso. 3 senadores ya prometían apoyo para una nueva legislación de supervisión. Me llamó desde D.C., el cambio era lento, pero estaba ocurriendo. Luego cayó la verdadera bomba. Una revisión interna del FBI encontró que se habían presentado informes sobre muertes inusuales en Central 2 años antes de mi operación. Algunos analistas notaron el patrón, lo redactaron y lo enviaron por los canales adecuados. Se quedó en el escritorio de alguien por 18 meses antes de ser calificado como prioridad baja. El buró sabía que algo andaba mal y no actuó hasta que el recuento de cuerpos fue innegable. Me reuní con el propio director del FBI al respecto, sentado en su oficina mientras daba excusas burocráticas sobre asignación de recursos y prioridades en competencia. Cuando lo presioné, llegó a decir que esos hombres eran criminales convictos, como si eso hiciera aceptables sus asesinatos. La misma indiferencia que permitió a los guardias matar con impunidad existía en toda la cadena de mando. Empecé a ver a la doctora Brennan 2 veces por semana después de esa revelación. Me repetía que no podía cargar con la responsabilidad de decisiones tomadas antes de que yo supiera de ellas. Pero saber que esos informes existían, que alguien vio el patrón y no hizo nada, añadía otra carga a todo. El sistema que debía proteger a esos hombres falló en todos los niveles. Los guardias los mataron, el alcaide lo permitió y el FBI ignoró las señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. Un mes después, mi teléfono vibró con un mensaje de Tommy. La foto lo mostraba con un casco amarillo y botas de trabajo junto a equipo eléctrico en un sitio de construcción.
Su mensaje decía que llevaba 10 meses limpio y acababa de graduarse de la escuela de oficios. Me quedé mirando esa foto por 20 minutos, recordando al chico que convulsionaba en el suelo de la celda mientras los guardias hacían apuestas. Ahora estaba construyendo cosas en lugar de destruirse a sí mismo. El sindicato de guardias apeló la semana siguiente, contratando a un bufete de lujo de Los Ángeles. Afirmaban que el juicio estuvo amañado, que plantamos evidencia, que todo fue una trampa. Sus abogados empezaron a inundar las cortes con mociones. Carlos llamó para decir que también estaban luchando contra su proyecto de ley de reforma, gastando millones para proteger el sistema que dejó morir a 57 hombres. Luego todo se fue al infierno cuando alguien filtró mis fotos encubiertas en Internet. Desperté con cientos de notificaciones en mi teléfono, mi nombre real era tendencia. En 3 horas, mi dirección estaba publicada en foros de venganza junto con el número de mi madre y el lugar de trabajo de mi exnovia. El equipo técnico del FBI intentó borrarlo, pero las capturas de pantalla se propagaban más rápido de lo que podían borrarlas. Mi contacto llamó en minutos, diciéndome que empacara y saliera de inmediato. Mi madre tuvo que dejar su apartamento ese mismo día cuando la gente empezó a aparecer para tomar fotos. El buró nos mudó a ambos a casas de seguridad mientras decidían las opciones de protección de testigos. Central State anunció nuevas políticas la semana siguiente con cámaras en cada rincón y equipos de supervisión federal. Carlos asistió a la reunión de reforma y me envió actualizaciones, pero también me dijo que los guardias ya habían encontrado puntos ciegos en la cobertura de las cámaras. Ya no mataban gente, pero las palizas continuaban donde las cámaras no podían ver. La crueldad simplemente se volvió más lista, más cuidadosa, más difícil de probar. 3 semanas después, algunas familias me invitaron a visitar las tumbas de las víctimas. Conduje al cementerio Riverside Memorial un martes nublado, encontrando filas de lápidas que solo conocía como números de caso. La madre de Miguel se reunió conmigo en su tumba, una simple piedra con su nombre y fechas. Me tomó la mano y dijo, "At least now they knew the truth about how he died". Ella no me culpó por sobrevivir cuando su hijo no lo hizo, pero parado allí mirando todas esas tumbas, me culpaba a mí mismo. Cada lápida era alguien que murió mientras yo reunía evidencia, alguien a quien no pude salvar. El peso de ser el que vivió se sentía más grande que cualquier cosa que hubiera llevado infiltrado. La audiencia de apelación de Sánchez llegó 2 meses después, y su nuevo abogado intentó un ángulo diferente. Mostró a la corte fotos de las jeringas del cuarto de almacenamiento, afirmando que yo mismo las había plantado. Dijo que el FBI montó toda la operación para incriminar a guardias inocentes. La teoría era una locura, pero funcionó bien en sitios de conspiración donde la gente ya desconfiaba del gobierno. Tuve que testificar de nuevo, sentado en esa sala mientras Sánchez me sonreía burlonamente. Su abogado me interrogó durante 3 horas sobre cada detalle, intentando encontrar inconsistencias. Las grabaciones me salvaron, reproduciendo la propia voz de Sánchez hablando de limpiar las calles. Pero el daño estaba hecho porque ahora media Internet pensaba que tal vez era inocente. El juez tardó una semana en decidir, finalmente desestimando la apelación como carente de mérito. Pero para entonces, las teorías conspirativas se habían asentado con foros dedicados a probar la trampa del FBI. Las amenazas de muerte llegaban al buró, a la nueva dirección de mi madre y hasta a mi antiguo gimnasio. Mi madre tuvo que mudarse por 3.ª vez en 4 meses mientras yo empecé a llevar un arma a todas partes. Ganamos en la corte pero perdimos en el tribunal de la opinión pública, donde la verdad no importaba tanto como lo que la gente quería creer. El FBI me ofreció el ascenso, pero no pude aceptarlo. No podía ponerme otra identidad falsa. No podía fingir ser alguien más mientras gente real moría a mi alrededor. En su lugar, solicité un traslado a la Academia de Entrenamiento en Cuántico, donde podría enseñar a los nuevos agentes lo que aprendí. No era el camino que planeé, pero al menos podía ayudar sin perder más pedazos de mí mismo. Carlos organizó un servicio conmemorativo para las 57 víctimas 14 meses después de los arrestos. Familias vinieron de toda California para recordar a sus hijos, hermanos y padres como personas, no como estadísticas. Tommy habló sobre sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Yo hablé sobre el coraje que tomó buscar justicia, y María contó cómo la verdad finalmente salió a la luz. El servicio se hizo en un centro comunitario cerca de la prisión con fotos de cada víctima y velas. Leímos sus nombres en voz alta, los 57, dándoles la dignidad que se les negó al morir. Después del servicio, las familias compartieron historias sobre quiénes eran sus seres queridos antes de la prisión. Un hombre se acercó al final, presentándose como el hermano de la víctima número 32. Me estrechó la mano y me agradeció por ser el que vivió para contar lo que pasó. Su perdón por mi supervivencia rompió algo que había estado conteniendo por más de un año. Empecé a llorar allí mismo frente a todos, lágrimas que guardé desde el día que el FBI me sacó. Lloré por los 57 hombres que murieron muertes horribles. Por Tommy, que casi fue el número 58.
Por Carlos, que tuvo que verlo todo. Lloré por sus familias que nunca los recuperaría, y finalmente, lloré por mí mismo. Por la parte de mí que murió en esa prisión, aunque mi cuerpo sobreviviera. 3 semanas después, el Departamento de Justicia dio una conferencia de prensa anunciando una revisión nacional de las muertes en prisiones en 30 instalaciones. Carlos se sentó a mi lado, viendo el anuncio en la pantalla gigante, sus manos temblaban mientras el fiscal general leía estadísticas sobre muertes sospechosas en custodia. La investigación que nuestro caso inició examinaría más de 300 muertes que fueron calificadas como suicidios o overdoses en los últimos 5 años. Carlos me agarró el brazo cuando mencionaron que los 57 nombres del bloque D serían la base para los nuevos protocolos de supervisión. A los 14 meses de los procedimientos legales, Tommy me llamó desde su trabajo en la construcción. Su voz se quebró cuando me dijo que su novia estaba embarazada y me preguntó si sería el padrino del bebé. El chico que convulsionaba en el suelo de la celda mientras le plantaban droga ahora estaba construyendo una familia y un futuro. 6 meses después, empecé a enseñar en cuántico, frente a 23 nuevos agentes, mostrándoles el micrófono real de mis zapatos. Los guié por cada día allí dentro, explicando cómo documentar atrocidades cuando no puedes detenerlas, cómo sobrevivir cuando tu cobertura es lo único que te mantiene vivo. Los temblores en mis manos eran reales ahora, y los agentes lo notaban, pero no decían nada. Durante el proceso de apelaciones, Kent finalmente se quebró por completo y dio al FBI todo sobre operaciones similares en Georgia, Alabama y Texas. Su testimonio llevó a 17 arrestos más de guardias que forzaban sobredosis por años. El fiscal le ofreció 25 años en lugar de cadena perpetua a cambio de los nombres de todos los involucrados en la red. La doctora Brennan ajustó mi medicación de nuevo, explicando que el TEP nunca se iría del todo, pero que podíamos manejarlo. Las pesadillas eran menos frecuentes, pero nunca pararon. Y ciertos sonidos como puertas de metal cerrándose me enviaban de vuelta al bloque D. Linda me envió fotos de la boda de Tommy 2 años después de la redada. Él en el altar, limpio y sano con su esposa embarazada al lado. En su discurso, agradeció al ángel guardián que salvó su vida sin nombrarme directamente. Solo diciendo que alguien le dio una segunda oportunidad cuando el sistema lo quería muerto. La legislación de reforma tardó 3 años en pasar, pero cuando lo hizo, la llamaron la ley del bloque D, obligando a la supervisión federal y a la investigación independiente de cualquier muerte en custodia. Carlos testificó en la ceremonia de firma, leyendo los 57 nombres mientras senadores y representantes guardaban silencio. En el segundo aniversario de la redada, Carlos y yo obtuvimos permiso para visitar Central, caminando por el bloque D con monitores federales que nos mostraron las nuevas cámaras en cada celda y el personal médico en cada piso. Sin embargo, las celdas aún olían a miedo, y al mirar a los internos actuales, vi el mismo terror que yo sentí, porque los sistemas cambian en el papel más rápido que en la práctica. Me senté con un grupo de internos en la sala de recreo, contándoles sobre la investigación y las condenas mientras escuchaban con una mezcla de esperanza y escepticismo. Un interno joven preguntó por qué arriesgué mi vida por gente que la sociedad había desechado. Pensé en la convulsión de Tommy, en las advertencias de Carlos y en esos 57 nombres antes de decirle que alguien tenía que sobrevivir para contar la verdad. 3 días después de esa visita, recibí una carta enviada a través del FBI de un interno en Arkansas cuyos guardias mostraban el mismo patrón de muertes misteriosas y atacaban a internos vulnerables sin familia. Había escondido evidencia en su celda y esperaba que alguien le creyera, que alguien escuchara antes de convertirse en otra estadística de suicidio. Envié todo a mi antiguo equipo y llamé a Carlos para decirle que la lucha no había terminado, que lo que expusimos en el bloque D pasaba en otras prisiones ahora mismo. Los 57 nombres de Central nos enseñaron la lección más importante de todas, que alguien tiene que sobrevivir para contar la verdad, y ahora sabíamos cómo asegurarnos de que siempre hubiera alguien que lo hiciera.